Sí, miren, el candidato al Senado, Eliezer Molina, independiente, fue uno de los 17 aspirantes que cumplió con la totalidad de los endosos requeridos por ley. Sin embargo, según los datos de la Comisión Estatal de Elecciones, Molina no cumplió con la entrega de algunos documentos necesarios para la certificación como candidato. Se le otorgó hasta hoy, jueves, a las 12 del mediodía para completar la entrega, pero ¿cumplió? Para discutir este y otros asuntos electorales que están bien candentes, vamos a recibir de inmediato a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, la honorable Jessica Padilla. Muy buenas tardes, jueza. Gracias por estar con nosotros y conectarse, ¿verdad? Que sé que tiene una agenda bien cargada. Buenas tardes. Quiero primero saber qué pasó con el caso de Eliezer Molina, que él estaba denunciando que de alguna manera estaban tratando de evitar que él fuese un candidato independiente al Senado. ¿Entregó los documentos? ¿Lo certificó la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Sí o no? En efecto, el planteamiento que había con relación a la certificación de la entrega de los documentos, es importante establecer, ¿verdad?, que al día 2 de enero, que era la fecha límite para radicar la intención de candidatura con el expediente completo. El expediente completo requiere una serie de documentos, entre ellos está la prueba de dopaje, la certificación de erradicación de planilla, certificación de deuda del CRIM, precisamente la intención de candidatura, antecedentes penales. Son una serie de requisitos, aproximadamente son unos 8 requisitos que debe haber radicado un candidato independiente. Y si a la fecha del 2 de enero estos documentos no eran presentados porque la agencia que debió haber emitido los documentos no los había emitido, había que presentar evidencia de haber sido tramitado. Okay. Lo que adolece el expediente del señor Molina es la evidencia que acredita que previo al 2 de enero, que era el cierre de las candidaturas, estos documentos habían sido solicitados a las distintas agencias. Y ahora mismo eso es lo que está vigente. No hay evidencia de que al 2 de enero Eliezer Molina haya presentado o tramitado ese tipo de documentación requerido por este proceso reglamentario y por ley. Del expediente de la comisión no se desprende esa evidencia o esa certificación de la solicitud, ¿verdad?, que hiciera. En el caso particular, el señor Molina había radicado solamente 5 años de planilla, restaban otros 5 años, quedaba pendiente de que presentase una evidencia de que esos 5 años que faltaban estaban en trámite de ser solicitados los documentos. De igual manera también con el CRIM, presentó deuda únicamente de la propiedad inmueble, no presentó certificación de deuda de la propiedad de inmueble, así que quedaba pendiente que presentara una certificación de deuda de todos los conceptos, y todo esto debió haber sido solicitado o evidenciado previo al 2 de enero. Pues esa Padilla, él había dicho, perdón la interrupción, sobre los documentos, que él había presentado una prueba de dopaje que le era lo que le faltaba. Que de lo otro había evidencia que la había solicitado. ¿Dónde queda? El que haya evidencia de que lo solicitó no es necesariamente que los presentara en la fecha de cumplimiento. Claro, eso es lo que es importante. Se supone que todos los candidatos, y el señor Molina no era el único que estaba en esta condición, ¿verdad?, de la presentación de los documentos. Habían otros candidatos independientes que adolecían de presentar la documentación o, en sustitución, la evidencia de la documentación en trámite. Igual otros candidatos de otros partidos políticos estaban en la misma situación. Presidenta, pero con relación a la... Claro, pero Presidenta, usted le habían otorgado hasta el mediodía del día de hoy. En ese sentido, él cumplió, presentó esa evidencia, aparecieron esos documentos, porque si es así, sí, hay una duda sobre ese asunto, particularmente con los endosos. ¿Cumplió con el término que le habían dispuesto? Bueno, con los endosos sí cumplió. O sea, nosotros no, categóricamente tenemos que decir que el señor Molina cumplió con el 50%, con más del 50%, ¿verdad? Incluso cumplió con la totalidad de los endosos requeridos para su candidatura independiente. Por eso es uno de los 2 requisitos que se requiere para prevalecer en una contienda eleccionaria. Por los endosos cumplió. Faltaba cumplir con la erradicación completa de su expediente. Ante la evaluación del expediente, faltan 2 documentos al 2 de enero. La sustitución de esos documentos al 2 de enero era una certificación que estaban en trámite. Esa certificación no estaba, por lo que el señor Molina tenía que
presentar evidencia que estaban en trámite y subsanar, ¿verdad?, esta adolescencia de documentos y traer los documentos. Sí tengo conocimiento, lo que pasa es que yo dependo, ¿verdad?, de una certificación de secretaría para que secretaría certifique cuáles fueron los documentos que trajo para subsanar su expediente y si trajo la evidencia de que estos documentos fueron tramitados antes del 2 de enero. O sea, porque si estos documentos fueron tramitados después del 2 de enero, no cumple con los requisitos. Presidenta, para estar en la misma página, lo que nos está planteando es, ¿le consta que se recibieron algunos documentos hoy? ¿O todos? No sabemos cuáles fueron todavía porque usted está a la espera de que Secretaría le certifique cuáles fueron los que se entregaron. ¿Eso es correcto? Sí. Eso es correcto. Y la otra pregunta, hemos hablado de que se le otorgó un plazo. Entiendo que no es que se le haya otorgado a él un plazo, es que hoy 1 de febrero, 2 de febrero, 1 de febrero, le tocaba a todos los... 1 de febrero. Hoy al mediodía le tocaba a todos los candidatos que hubiesen presentado esa certificación de que estaba en trámite algún documento que le requiere la ley. Hoy al mediodía tenían que haber presentado los documentos, ¿correcto? Sí, pero tengo que decir que las dos premisas que plantea son ciertas ambas. La primera, para estar todos claros, todos los candidatos que debían documentos, es decir, que al 2 de enero estaba su expediente susceptible de subsanación. Eso lo que quiere decir es que el expediente está incompleto porque hay documentos que no he presentado, pero tengo la evidencia que lo solicité. Tenían 30 días que se cumplieron hoy al mediodía para subsanar su expediente. Eso es una cosa. Y eso, ¿verdad? Pues, habría que acreditar quiénes lo hicieron. Lo otro es, sí, se le otorgó un plazo al señor Molina para que evidenciara, no presentar los documentos, porque lo presentaban todos los candidatos que estaban en la misma situación, pero sí se le otorgó un plazo al señor Molina para presentar evidencia de que esos documentos que tenía que presentar hoy habían sido solicitados o tramitados en o antes del 2 de enero. O sea que Eliezer Molina, teóricamente, esos documentos que le va a certificar la Secretaría, pudo haber traído hoy los 10 años de planillas de Hacienda, la certificación de no deuda inmueble, pero si no podía demostrar hoy, además de que tenía esos documentos, que esos documentos los había solicitado antes del 2 de enero, esos documentos no serían suficientes para completar ese expediente y los desertificaría la comisión. No está en incumplimiento de ley toda vez que debía haberse presentado el documento o la evidencia del trámite del documento antes del 2 de enero. Ahora, queda el planteamiento, Presidenta, queda el planteamiento a los efectos de que se le permitió comenzar a recoger endosos y que hubo algún error en la Comisión Estatal de Elecciones al no haberse cerciorado de que el expediente tenía esa certificación de que los documentos estaban en trámite. Sí, esa pregunta es bien importante y qué bueno que nos las hace. Aquí, cuando se reciben los documentos, hay tres categorías en ese expediente. La primera categoría en ese expediente es recibido. La segunda categoría es aceptado condicionado y la tercera categoría es aceptado. Okay. La primera recibido es la que uno radica el expediente, comisión lo recibe y hable a la plataforma para que puedan recolectarse los endosos, porque nosotros, toda vez que se recibe un volumen grande de expediente, nosotros no podemos limitarle o coartarle ese derecho que tiene el aspirante o candidato a recolectar sus endosos. Porque si yo presento un expediente el día 1 de diciembre, que se abrió las radicaciones de candidatura, y por el volumen de trabajo no lo puedo evaluar hasta el 3 de diciembre, le estoy coartando 2 días de derecho a este candidato para recolectar su endoso. Así que en la categoría de recibido se abre la plataforma para recoger los endosos, que fue lo que se hicieron con todos los candidatos. Luego está la categoría de aceptado condicionado, que es la categoría que se le da a los aspirantes cuando presentaron su expediente, pero lo acepté, pero está condicionado a que lo subsanes. Pero jueza, esa subsanación es jueza condición para hablar más sencillo en boricua, la candidatura de Eliezer Molina está, como quien dice, en veremos. ¿Tiene una posibilidad o dónde está él parado como candidato?
Sí, estaríamos, digamos, en veremos hasta tanto y en cuanto Secretaría no valide que en efecto los documentos que se presentaron subsanan los que no estaban en expediente al 2 de enero y que esa certificación de documento en tránsito ¿Y cuántos tiene la más? fecha válida.